a tener el cómo pasar de la lógica matemática a cómo diseñar en base a eso un conjunto de componentes que se comporten como la lógica matemática. Ese conjunto de componentes es lo que después llamaríamos la computadora. Ese conjunto de componentes forman una máquina y esa máquina se comporta con lógica matemática. ¿Sí? Ahora, esa lógica matemática se basa en binario. Decimos, ¿por qué? Porque es lo más fácil de implementar. Es decir, blanco y negro, azul, o blanco, negro, bueno, malo. ¿Sí? Entonces, bueno, los que les comentaba ayer, en esta unidad, para aquellos que tengan conocimientos de electrónica digital, y solamente para ellos, es la única unidad en que les valgo que si saben hacer protoboards con compuertas lógicas, pueden armar un circuito físico, o sea, que se vea, me mandarían el video y con eso ya no tendrían que hacer las prácticas ni el examen. Es la única unidad que se evalúa de dos maneras. Si sabes de electrónica, lo puedes hacer así. Si no sabes de electrónica, pues no hay problema. O sea, simplemente es lo mismo que las anteriores. Es decir, generas un, ¿cómo se llama? Generas un examen, haces tus prácticas y punto. ¿Ok? Pero en esta unidad es la única que existe esa oferta de que si sabes, tienes conocimientos básicos de electrónica, sobre todo de electrónica digital, la puedes pasar la materia, la unidad, no la materia, puedes pasar la unidad con ese trabajo. Ok, entonces veíamos ayer que cada uno de los operadores lógicos se representa o se puede implementar por medio de por medio de una compuerta. Una compuerta no es otra cosa más que una compuerta se hace a partir de interruptores. Y esos interruptores te permiten generar un comportamiento que se comporte como cada uno de los elementos de la lógica matemática. ¿Sí? En este caso, nosotros veíamos desde la lógica matemática que ya, veíamos desde la lógica matemática que yo puedo generar mis compuertas lógicas que me dan un tipo de raciocinio, pero la parte más interesante es que ese raciocinio también te permite generar operaciones en binario. Es decir, la operación de conjunción en lógica se comporta como una multiplicación binaria y la operación de disyunción en lógica se comporta como una suma binaria, lo cual es muy interesante porque recuerden que lo que trabajamos es lo que trabajamos es, ¿cómo se llama? Es binario y te permite hacer operaciones. Recordamos que computar significa calcular, contar, etcétera, o sea, matemáticas. Entonces, bueno, la electrónica digital es la tecnología que nos hizo posible la creación de todos los dispositivos que conocemos, calculadoras, relojes, todo lo que es... ¿Alguien ha oído hablar del concepto Internet de las Cosas? No, profe. Ok, el concepto Internet de las Cosas es muy sencillo. Esté conectado a Internet, lo que incluye las televisiones, lo que incluye los celulares, y estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, debería de. O sea, tú que puedes conectar a Internet, puedes conectar el refrigerador, el carro se conecta a Internet. Entonces, en cada uno de ellos hay un dispositivo digital, ¿sale? Los GPS están conectados a Internet normalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Internet de las cosas es prácticamente que todo esté conectado a Internet, incluyéndonos a nosotros, para su información.
O sea, nosotros estamos conectados a Internet. A ti te pueden instalar dispositivos para que rastreen dónde estás o para que ya se usa mucho también para la gente que tiene problemas de enfermedades serias. Entonces lo que se hace es ¿cómo se llama? Lo que haces es te conectan una serie de dispositivos como un tipo chaleco y supervisando. Entonces, en el momento de que tengas un problema, por ejemplo, un paro cardíaco o problemas respiratorios, en ese momento se conecta a internet y le envía un mensaje al médico, le envía un mensaje a la ambulancia o el helicóptero que tenga que ir por él. Eso es muy común, por ejemplo, en Europa, donde hay señores ya viejitos que viven solos y muy lejos. Entonces, el Internet de las Cosas contempla él que le puedas poner, este, ¿cómo se llama? Le puedas poner dispositivos digitales a muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Bueno, entonces esos dispositivos están hechos de compuertas. Les decía, una puerta es aquella que en base a varias entradas te dice si está abierto o está cerrado. La compuerta AND se comporta exactamente como una conjunción lógica, es decir, solamente es cierto cuando sus dos elementos son ciertos, o sea, tienen corriente. Vamos a verlo aquí. Este es un dispositivo electrónico que no me interesa explicárselos. Simplemente lo que me interesa explicarles aquí son dos cosas. Uno, tienes un circuito donde tienes dos elementos. Por si nunca han visto electricidad, cuando tú conectas algo, se fijan que en todos los enchufes hay dos entradas. En las baterías de los carros hay dos entradas, tierra y corriente. ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo han visto? De hecho, que tienen dos polos, ¿no? Son bipolares. Eso significa que la corriente va de un lado a otro. Entonces, cuando tú creas un circuito, que lo que creas es la salida, que es esta, tienes esto de abajo, que es lo que le llamamos tierra, porque se supone que la energía son una serie de electrones que pasan y tienen que ir a algún lado al final de cuentas. En este caso las mandas a tierra. Sería el camino final. El camino a tierra, y obviamente también contribuyen a la salida. Tiene dos entradas, porque recordemos que pueden ser dos entradas, cuatro entradas, ocho entradas. Y esto genera, esto internamente, este es el simbolito para este circuito. A lo que se refiere es que cuando la entrada A y la entrada B son ciertas, la salida va a ser cierta, es decir, va a pasar corriente. En cualquiera de los demás casos va a ser falsa, es decir, no va a pasar corriente. La compuerta NAND, que este es el simbolito, cuando le pongan un circulito aquí o un triangulito, significa que es la negación de. Aquí es al revés. Si A y B son ciertas, entonces es falso. O sea, no deja pasar corriente. En todos los demás casos sí. La compuerta OR, este es el símbolo. Internamente se codifica de esta manera. ¿Sí? Les decía que estos interruptores es como lo que ustedes pueden ver en los enchufes. No sé si alguna vez han puesto un contacto. ¿Nunca le han quitado la tapita donde enchufan y ven cómo está por dentro? Sí, O cómo son las lámparas que tienen una conexión y que funciona como un interruptor. Si está abajo, deja pasar. Si está en on, deja pasar la corriente. Si está en off, no la deja pasar. Es más o menos la misma idea de estos circulitos con esto. Es la idea de que dependiendo el valor de esto, dejas pasar o no dejas pasar. La compuerta NOR obviamente es la negación de la OR. De la anterior, recordemos que en la O solamente es falso cuando, o sea, no deja pasar corriente única y exclusivamente cuando no hay corriente en ninguno de los dos. Si hay corriente en por lo menos uno o en los dos, deja pasar la corriente. Y el NOR, pues obviamente es lo contrario. Es decir, solamente cuando los dos se comporta como una AND en realidad. Entonces aquí vamos a
son las mismas características de la, de la, de la lógica matemática, nada más que en lugar de falso vamos a usar un 0 que corresponde a no hay corriente y un 1 que sería el equivalente de verdadero, que quiere decir que sí hay corriente, o sea, pasa corriente, la salida de la compuerta es corriente. Dependiendo de cómo los conectemos, podemos generar una tautología, es decir, siempre hay corriente, una contradicción, que quiere decir que nunca hay corriente, o una contingencia, que quiere decir que a veces sí y a veces no. Depende de lo que nosotros controlemos. Recuerden que los circuitos normalmente se diseñan para que sean contingencias. Y esta es la tabla de verdad de cada uno. La tabla de verdad de la AND o conjunción, que es lo mismo, es esta. La de la NAND es la contraria. La de la OR es esta. La de la NOR es lo contrario. El XOR exclusivo. El XOR es una comparación, es un decir diferente. Si son diferentes te da un 1. Si son iguales, como es un compuerta negada, pues te dice al revés. Las dos son iguales, te da un 1. Las dos son diferentes, te da un 1. Más bien, si las dos son iguales, te da un 1. Si las dos son diferentes, te da un 0. Si se fijan con esto, se pueden construir sumas y multiplicaciones binarias o comparaciones. En las sumas y multiplicaciones binarias, recuerden que la resta se puede generar como como un complemento a 2 y una suma, una resta la conviertes en una suma. Entonces, con la suma podríamos abarcar tanto restas como sumas. Y en el caso de la multiplicación, pues igual podríamos usar un algoritmo como de Booth. También hay un algoritmo de Booth para la división y no habría necesidad de, con compuertas podrías generar circuitos que sumen, resten, multipliquen y dividen. Todo obviamente en binario. Ok, ¿cómo funciona esto ya aplicado? Les decía que, bueno, en lo particular yo uso este software que les digo, ustedes si gustan o no lo consiguen o lo que quieran o no lo pueden bajar, pueden buscar otro. Es un software de diseño de circuitos y que aparte te permite manipularlos, ¿ok? Te permite simular cómo funcionan. Primero, vamos a decirle que quiero una batería. Hago un software como de esos clásicos de diseño de tipo el Paint o cosas por el estilo. O sea, algún software para ¿cómo se llama? Para hacer dibujos. Halo, de aquí de la batería, que está en la carpeta de las fuentes de poder. Y le digo que quiero una tierra. ¿Por qué necesito tierra? Porque si no el circuito no me funciona. A ver. Ok, le digo que, ok. ¿Qué es lo primero que hago? Para que un circuito funcione necesito una batería, ¿sí? Necesita algún tipo de corriente. Estos son otros tipos de corriente. Sí, esto yo no soy ingeniero electrónico ni eléctrico, entonces realmente no conozco todo el potencial que tiene esto. Esto tiene más potencial, obviamente. Básicamente lo uso para los propósitos de esta unidad, no lo uso más adelante. Ustedes lo van a usar más adelante, quizás no este software, pero los principios sí. Primer detalle, yo una batería, ¿se acuerdan que todas las baterías, todas las pilas tienen una parte positiva y una negativa? ¿Están de acuerdo? La negativa se tiene que conectar a tierra, porque recordemos que de la positiva salen los electrones y tienen que llegar a un lado. Entonces, ese lado es la tierra, el lado negativo. Entonces, aquí tenemos una batería y tiene dos lados. El negativo lo jalo, o sea, como vieron ahorita, toqué el punto y jalé para conectarlo con el otro. De tal manera que ya conecté mi batería. Luego, le digo que me dé los componentes de entrada. Los componentes de entrada son un switch.
Un switch o un interruptor, pues es lo que vemos en nuestras casas todo el tiempo. Un interruptor no es otra cosa más que algo que si le presiono, deja pasar corriente. Y si le presiono otra vez, deja de pasar corriente. O sea, permite que la corriente pase o no pase. Hay varios modelos, todos estos. Y abajo hay sensores y otro tipo de cosas. En lo personal, yo nada más uso el más sencillo, que es este. ¿Sí? Este lo tengo que conectar con la batería, porque obviamente la energía tiene que venir de algún lado, ¿no? Entonces lo conecto así. Como ven, lo único que hago es me coloco sobre uno de los puntos, arrastro y conecto el otro elemento. Jalo uno más, lo conecto con la corriente. Me tiene que quedar, a ver, decirle que que no me debe de quedar así cosas feas. ¿Ok? Entonces aquí yo puedo ver que ya tengo dos interruptores y ya puedo ver que tengo que están conectados a la corriente. Es decir, la energía viene de la batería y estos funcionan como interruptores. ¿Para qué me sirve? Ah, pues me sirve porque algunas veces yo voy a querer que pase la corriente y algunas veces no. Luego entro acá arriba en la carpeta y le digo que me dé las compuertas lógicas, logic gates. Y aquí le digo, vamos a probar la primera, que es un AND, ¿sí? Esta es la entrada de los AND y lo conecto con los interruptores. Una manera de checar si conecté bien es mover la compuerta. Si la compuerta se mueve así, significa que está bien conectado. En el mundo real también ocurre, obviamente. Cuando conecto un alambre y lo hago para que ver si pasa la corriente de uno a otro, tengo que amarrarlo bien para que pueda circular la corriente. Luego, tengo que tener una manera de darme cuenta cuál es la salida. Entonces, también tengo una serie de componentes de salida. En este caso, normalmente utilizo una lámpara. Como verán, tienen dos conexiones. Una la conecto hacia la corriente de la compuerta y otra la conecto a tierra. ¿Por qué? Porque como va una corriente, pues tengo que checar, miren, lo muevo y se mueve el circuito. A ver, entonces, ya que tengo mi primer circuito, le pongo la run, ejecuto ejecuto el circuito, ¿sí? Pero antes le digo también en la vista que quiero que me los anime, que me haga una animación, que me ponga cómo corre la corriente, incluso que me ponga el flujo. Bueno, que me ponga nada más la pura corriente, no el flujo, porque el flujo no se ve perfecto. Como ustedes lo están viendo, a veces no se ve, ¿no? A ver. Entonces aquí, el rojo es la corriente. Si se fijan, tengo los dos interruptores abiertos, es decir, no permiten que pase la corriente. En una compuerta AND, los dos elementos tienen que estar cerrados o deben de dejar pasar la corriente. Si nada más dejo uno, que sea esto, no permite pasar la corriente porque la lógica de la compuerta AND es hasta que los dos estén. Cierro el otro y algo está raro aquí. Sí. Porque debería de pasar la corriente. A ver. Animation. La corriente. Ajá. Sí, aquí ya se ve mejor. De hecho, sí, ya se ve. A ver, voy a abrir uno. Voy a tratar de hacer un zoom para que... O sea, sí, estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, compañeros. Estoy compartiendo pantalla. ¿Sí lo alcanzan a ver? Pierdo tiempo. Sí. Sí. Ok, a ver, si cierro el primero,
Ah, no, déjenme quitarle la lupa, porque la lupa me... No. Ok. Le voy a poner pausa y le voy a quitar la lupa. No. Ok, ya. Ejecuto el circuito. Ok. Me dice, si se fijan aquí, esta es la corriente. Cuando cierro me dice que la corriente pasa así. Si le digo en la simulación de que me ponga la corriente como va, de hecho en la animación le puedo decir también que me ponga el nivel de voltaje. Si se fijan aquí se ve el nivel de voltaje. En el background, a ver, le quito el nivel de voltaje, pero sí quiero que me diga, por ejemplo, el nivel lógico, que eso es mejor. Nivel lógico. Si aquí vemos, si cierro el primero, la salida me da que 0. Si cierro nada más el segundo, la salida me dice que 0. Si cierro los dos, ¿qué fue lo que pasó con la corriente? No sé si se alcanza a ver la animación. ¿Se alcanza a ver o no la animación? Se ve la lámpara, no sé si la lámpara se prendió una cosita aquí. Voy a cambiar de lámpara, porque esta lámpara no, como que no, no se ve lo suficiente obvia. La voy a cambiar. Voy a cambiarla por un LED, un flashing LED. ¿Sí? Como que se ve más bonito. Conecto el LED, lo conecto a la corriente y lo conecto a la tierra para que funcione. Ok. De nuevo ejecuto. Sí. Ejecuto y veo si cierro, si nada más está cerrado uno, no pasa, o sea, la salida es 0. Si están los dos, ¿qué es lo que pueden ver con el LED? ¿Qué es lo que pasa con el LED, compañeros? ¿Qué es lo que vemos con el LED? Parpadea. Parpadea, se prende. ¿Qué significa? Que está pasando corriente, ¿no? A ver, entonces de nuevo. ¿Qué pasa si abro los dos? No dejo pasar corriente en ninguna de las dos líneas que llegan a la compuerta. ¿Qué pasa con el LED? No se prende. No prende. ¿Qué pasa si nada más cierro una? Tampoco Sí se prende. ¿Se prende? No. ¿Qué pasa si nada más cierro la de abajo? Tampoco prende. Exacto. ¿Qué pasa si ahora sí cierro las dos? Parpadea o prende. Exacto. Entonces se convierte en una contingencia. ¿Cuándo va a prender? Cuando las dos sean, estén abajo, como un puente. También recuerden que la traducción de inglés, la traducción de puente también es gate. Como un puente, ¿no? ¿Cuándo va a dejar pasar? Pues cuando los dos sean ciertos. Si no, no deja pasar. Ok, ahora, esto es para la compuerta AND. Lo detengo, uso la compuerta y la vuelvo a entrar a Logic Gates, compuertas lógicas, y digo, ahora quiero checar cómo funciona la compuerta OR o una disyunción. La conecto para abajo, conecto para arriba, conecto para abajo y la conecto hacia el LED. ¿Sale? Van a tener que ensayarlo y probarlo ustedes, porque son parte de las prácticas. Luego, vuelvo a checar la lógica, ejecuto, o sea, corro el programa, corro el circuito, y me dice, a ver, si los dos están abajo, ¿qué pasa con el LED?
Si en las dos hay corriente, ¿qué pasa con el LED? Parpadean. ¿Qué pasa si nada más dejo uno abierto? O abro uno y el otro lo dejo cerrado, o sea, dejo pasar corriente. ¿Qué pasa con el También LED? parpadea. Ok, Parpadea. cierro el otro, abro el primero y ¿qué pasa con el LED? Parpadea. ¿Qué pasa si abro los dos? No, pues no parpadea. ¿Qué sucedió? No parpadea. No parpadea. Ok. Entonces, ¿qué es la parte interesante de esto? La parte interesante es que genero la tabla de verdad. ¿Qué es lo que es la tabla de verdad? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ponemos en la tabla de verdad? ¿Qué es lo que ponemos en la tabla de verdad, compañeros? ¿Qué es lo que hacemos en la tabla de verdad? A ver, díganme. Decimos, cuando tienes 0 y 0, ¿cuál es la salida? Tenemos 0 en el primero, 0 en el segundo. ¿Cuál es la salida aquí? 0. ¿Por qué 0? Porque vemos que ¿qué es lo que pasa con el LED? No reacciona, no prende. Exacto, es 0. ¿Qué es lo que pasa si cambio en lugar de una de las compuertas la cierro? ¿Cuál es la salida de la compuerta? 1. ¿Qué significa? Que sí prende. Exacto, que te dice la tabla lógica es que 1, 0, ¿qué resultado te da? El 1 y el 0, ¿qué resultado te da al final? ¿Qué es lo que vemos aquí a la salida de la 1. compuerta? Exacto. Ahora, ¿qué pasa si al revés, si digo 0 y 1? ¿Qué salida obtengo? 1. Y si cierro los dos, 1. ahora, una pregunta, ¿esto se puede ver como una suma lógica? ¿Una suma binaria? Sí, ¿Qué es lo que pasa si tengo 0 y 0? es 0. ¿Qué pasa si tengo 1 y 0? Es 1. Y si tengo 0 y 1, Es 1. exacto. En el caso anterior, en lugar de ser una suma de binaria, sería una multiplicación binaria, ¿ok? A ver si queda claro entonces cuál es la idea. Esto es físico, ¿eh? O sea, realmente todos han visto alguna vez algún circuito integrado, ¿no? Nunca han visto por dentro cómo están los celulares, las teles, todo eso. Entonces, estas compuertas son físicas, o sea, realmente a ver, tenemos eso. Una compuerta lógica. Si lo vemos en imágenes, bueno, esos son los diagramas que se conocen, ¿no? Pero realmente son así. Es esto. O sea, es un cuadrito con unas patitas. Estas patitas que ven aquí, es el equivalente en el programa de esto, estas serían las patitas. Físicamente es esto. Lo que pasa es que en una de estas no viene una sola compuerta. Llegan a venir hasta 3 compuertas, cuatro compuertas, etcétera. O sea, son varias compuertas, no nada más una. ¿Okay? Y también el circuito tiene que estar conectado a una tierra. O sea, en este caso la compuerta también se conecta físicamente hacia eso. Y bueno, eso ya son una serie de cosas que, pues, pero nada más para que se den una idea. O sea, físicamente es esto. Es un integrado que
que pues les va a servir para eso. Ahora, la pregunta obvia es, ¿cuántas, a ver, vamos a poner nada más aquí para que se den una idea. Le voy a poner, ¿cuántas puertas tiene un procesador? ¿Cuántas puertas lógicas tiene un procesador? Sí. Obviamente, el procesador, dentro del procesador hay miles. Sí. Para que se den una idea, se supone que para hacer una compuerta AND se necesitan alrededor de 2 transistores. El Core i7, por lo que dice aquí, tiene más de 700 millones de transistores. ¿Ok? ¿Y compañeros? Eso es lo que tiene un Core i7, más de 700 millones de transistores. Ok, para que se den una idea, bueno, por ejemplo, el Intel 386 en el 85, cuando yo entré a la carrera, que era uno de los más rápidos, tenía 275,000 transistores. Ok. Entonces, obviamente tenemos que conocer las bases. Esto trae unos 2 transistores, más o menos. Entonces, calcule cuántas traía, si fueran puras compuertas lógicas, porque igual no solo son compuertas lógicas, son otro tipo de cosas. Estaríamos hablando de 350 millones de compuertas lógicas. Es lo que viene en un procesador. Está interesante, ¿no? Pero bueno, por último, vamos a ver otra, la compuerta NOR. La compuerta OR, voy a borrar esta. Tengo que detenerlo porque es la simulación. Borro la compuerta, uso otra compuerta, la compuerta OR exclusivo, que se puede interpretar como un comparador. Igual lo conecto a la corriente, lo conecto a las entradas, lo conecto a el foquito y vamos a simular otra vez. Lo que va a representar es el diferente. ¿Cómo es la entrada en la 1 y cómo es la entrada en el switch 1 y en el switch 2? Todo el mundo entiende más o menos qué es un switch, ¿verdad? Es un interruptor, o sea, le presionas, se prende, le presionas, se apaga. ¿Cómo son el valor del switch 1 y el switch 2? ¿Cómo son? El primero es un 0 y el primero es un 1. ¿Cómo son? ¿Son iguales o diferentes? A ver, compañeros, ¿cómo son? ¿Iguales o diferentes? Pues parpadea igual. Diferentes. Son diferentes. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando abro los dos? ¿Cómo son las dos entradas? Iguales. ¿Y qué pasa con el parpadeo? ¿Cuál es la salida? 0. Ahora, cierro el de arriba. ¿Cómo son las dos entradas? 1 y 0. ¿Cómo son iguales o son diferentes? Diferentes. Entonces, Ok, entonces, ¿y cómo es la salida? ¿Es 1 o 0? 1. 1. Ahora, ¿qué pasa si cierro la segunda? ¿Cómo son las entradas? Iguales. ¿Y cómo es la salida? 0. ¿Qué es lo que pasó con el foquito? No prendió. Se apagó.
A ver, entonces, ¿qué es lo que me checa la compuerta? La compuerta me checa si las entradas son iguales o las entradas son diferentes. Más bien, aquí en este caso, que las entradas son diferentes. Si uso la compuerta contraria, a ver, si en lugar de usar la hora exclusiva, uso la XNOR, es decir, la compuerta contraria, a ver. No. Vamos a conectarla. Vamos a conectarla. Esta es la contraria, esta es la compuerta contraria, como tiene un circulito en la salida, me dice que se comporta al revés que la compuerta normal. Entonces vamos a hacer la simulación. ¿Cómo son las dos entradas? ¿Cómo es arriba y cómo es abajo? ¿Son iguales o diferentes? ¿Y cómo es la Iguales. salida de la compuerta? ¿Cómo es la salida? Que sí prende. Es uno. Ahora, ¿qué pasa si abro una? ¿Cómo son las entradas? Diferentes. ¿Y cómo te da la salida? Con cero, porque no prende. Exacto, significa que son diferentes de la compuerta. Es así. ¿Qué tal si abro esta? Si abro el switch 2. ¿Qué es lo que va a pasar? Díganme. Antes de hacerlo, ¿qué es lo que va a pasar? Al abrirlo, la salida de la 2 del switch 2 va a ser 0, porque ya no va a pasar corriente. ¿Cuál va a ser la salida de la compuerta? Estos de aquí son los switch, los interruptores, y estos de acá son la compuerta. Abrir el switch 2, ¿me pueden decir cuál es la salida de la compuerta? 0. Esta compuerta, a ver, la compuerta hora exclusiva me compara por diferentes. La compuerta contraria, la XNOR, me compara por iguales. Si abro ¿qué valor? Aquí me generaría un 0 al abrirla. O sea, al presionar aquí, este valor cambia porque se abre y ya no pasa la corriente. ¿Cómo sería este valor de aquí con este valor de aquí? ¿Y cuál sería la salida? Sería 0 también, ¿no? Y al ser 0 arriba y 0 abajo, ¿la salida de la compuerta también te da 0? O sea, la salida aquí, ¿qué creen que te va a dar? ¿0 o 1? ¿Qué es lo que te va a dar, compañeros? Creo yo que 0. A ver. Abrimos. ¿Y qué te dio? 1. De nuevo, ¿qué es lo que hace comparar por iguales? El de arriba y el de abajo, ¿cómo son? Ceros los dos. ¿Y qué significa? ¿Que son iguales o diferentes? Iguales. Son iguales. Exacto. Entonces, esto significa, si cierro el de arriba y cierro el de abajo, ¿qué es lo que sucede con el foquito? Es igual, entonces también prende, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que pasa si abro uno de los dos, pero el otro no? Dejaría de ser igual, entonces no prendería. Exacto, vamos al de abajo. ¿Qué pasó con el foquito? Se apagó. Exacto. Entonces, si se fijan, en eso consiste, en que yo sé que dependiendo la entrada, es la salida. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué pasa si tomo muy pocos alimentos, si tomo muy pocos líquidos? ¿Voy a sudar mucho? Aunque haga mucho ejercicio. Pues no, porque si no tienes el líquido, ¿de dónde lo vas a sacar? Al revés, ¿qué pasa si tomo mucho líquido? Pues me van a dar, por ejemplo, ganas de ir al baño, ¿no? Depende de la entrada y la salida. Si, por ejemplo,
hay mucho sol, pues igual se puede lavar la ropa. ¿Por qué? Porque hay mucho sol, hay una salida, hay una entrada de mucho sol y aire. ¿Y cuál va a ser la salida? Ropa seca. ¿Sí, compañeros? Entonces, esto lo que nos dice es que dependiendo de la tabla de verdad, recuerden las tablas de verdad para el examen de mañana, se las tienen que aprender, o por lo menos la lógica con la que funciona cada tabla. Esto se representa en circuitos, y estos circuitos se pueden conectar uno con el otro de manera que, que indiquen un comportamiento. Todo el circuito tiene un comportamiento, es decir, una sola salida. ¿Cuáles son las dos salidas lógicas que tienen los circuitos, las compuertas lógicas? ¿Cuáles son los dos posibles valores que puede tener? 0 o 1. Exacto. Nada más 0 o 1. Eso es todo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? No, profe,